Hola, mi querido Jorge, ¿estás ahí? Jorge, ¿me escuchas? Sí, Vale. señor, yo te Los escucho bien. asistentes, los asistentes nos escuchan, por favor. Los asistentes nos escuchan. Nos escriben en el chat, por favor, sean tan gentiles. Buenas tardes. Vamos a ver, Jorge, permíteme un segundito. Vamos a preguntarle aquí a los asistentes si nos escuchan. Permíteme un segundo, por favor. Tranquilo. Listo, muy bien, por aquí nos están diciendo entonces que nos escuchan. Entonces, mis queridos asistentes a esta sexta versión del Congreso Internacional Virtual de Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral, muy buenas tardes. Entramos al segundo bloque del segundo día, recta final con expertos de clase mundial no riesgos y la seguridad laboral con un enfoque de fortalecimiento empresarial inteligente y sostenible. Recuerden todos nuestra emisora oficial del evento, HC Radio. Sigan la transmisión en vivo del evento, hcradio.com. La Hemos tenido, mi querido Jorge, más de 1.200 asistentes registrados en los 2 días del Congreso de muchos países, más de 15 países me registran acá. Entonces, mi querido Jorge, iniciando esta segunda jornada del segundo día, mejor dicho, abriendo el telón como debe ser, estás tú, mi querido Jorge. Bienvenido, gracias por estar acá. Jorge nos va a hablar a todos con un enfoque de fortalecimiento. Los que están conectados, les cuento del análisis de la propensión a asumir riesgos como un factor clave en un modelo de gestión organizacional en pequeñas empresas colombianas. Tengo que decirles que Jorge Enrique Taboada es doctor en gerencia de proyectos y magíster en administración de empresas con énfasis en gestión de la calidad, seguridad y ambiente. También es investigador categorizado por MinCiencias, tiene amplia gestión en gestión de riesgo, cultura preventiva y bueno, es investigador y consultor académico. Mi querido Jorge Enrique, qué bueno saludarte, tenerte hoy en Congreso. El espacio es tuyo, tienes 40 minutos, 10 minuticos antes, prendemos la cámara, te comenzamos a saludar en señal de que te quedan 10 minutos para que vayas terminando tu conferencia. Bienvenido y gracias por aportar en este espacio importante de formación. Bueno, ingeniero Juan Camilo, muchas gracias por la invitación. Inicialmente me confirman si están viendo la pantalla en este preciso instante. Sí, señor, ahí te estamos viendo. Pasa la diapositiva a la siguiente y te digo de una vez si estás pasando porque a veces... Perfecto, ahí estás bien. Bienvenido. Perfecto. Yo también estoy acá como con otros computadores para estar monitoreando precisamente todo lo que vamos a presentar el día de hoy. En principio, agradecerles por la invitación a este sexto Congreso Internacional de Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral. Quiero mucho a la empresa de Sogricel, una organización con una visión estratégica muy amplia en todos los temas de seguridad, salud, prevención de riesgos, que es lo que nosotros necesitamos hoy en día, no solamente en nuestro campo laboral, sino también en nuestro campo humano y en nuestro día a día. Y pues en esta oportunidad, dado de que hay una de las líneas que yo pues trabajo un poquito en la luz de la gerencia de los proyectos y en los procesos de la seguridad y salud en el trabajo, quiero compartirles a ustedes un factor muy importante denominado análisis de la propensión a asumir riesgos, el factor como clave en un modelo de gestión organizacional en pequeñas empresas colombianas. Soy Jorge Enrique Taboada Álvarez, como lo indicaba nuestro moderador, el ingeniero Juan Camilo, donde me focalizo mucho en el sector real y en la educación.
17 años en la docencia y más de 12 años en el sector, en el sector real en diversos clústeres donde pues he realizado procesos de acompañamiento en asesoramiento, auditoría en normas de calidad, en normas de seguridad y salud, en el trabajo, precisamente en el proceso pues académico, en algunas empresas en los sectores humanitarios, en el clúster de la salud, en el clúster organizacional y en otros. Y pues uno dentro de los puntos muy bonitos que yo hice en una investigación doctoral fue precisamente analizar los riesgos, porque nosotros no estamos exentos a los riesgos están presentes, pero hay que saber ser estratégicos, saberlos gestionar. Y más aún si uno está en un proceso de emprender o en un proceso de crear empresa o de continuar con un legado empresarial o incluso mantener, sostenerse en una empresa, pues un factor muy importante, decisorio y clave que no debemos de descuidar es el factor a la propensión a asumir riesgos. Es por ello que el día de hoy quiero compartirles la tabla de contenido en la cual vamos a tener 13 acápites, en donde el primero vamos a hacer un reconocimiento, posteriormente la inspiración y la motivación de haber hecho este estudio doctoral, pero en donde nos vamos a focalizar en un factor que es el de los riesgos. El tercero es la información de contexto frente a las dinámicas. Vamos a mirar por qué se dio esa problemática para poder analizar, contarles un poco sobre este modelo de gestión organizacional, los referentes a la propensión a asumir riesgos, algunos que tenemos para indicar, esa ruta metodológica con los principales hallazgos para llegar a las conclusiones, el análisis de los resultados que se tiene frente a esta investigación con el factor de estudio, la aplicabilidad de lo que se está generando frente a este análisis, la definición que ya se tiene un concepto ya propio, ya establecido, ya adjudicado frente a la propensión a asumir riesgos en estos contextos, las contribuciones que se posibilitan, obviamente unas discusiones que se pudieron llevar a cabo frente a las dinámicas y finalmente las conclusiones y reflexiones frente a este estudio, las referencias pues bibliográficas para contextualizar todo lo que desarrollamos. Bueno, uno de los puntos importantes como reconocimiento a los riesgos es que nosotros pensamos que el asumir riesgos no es solamente la probabilidad de fracasar. Siempre a veces pensamos que los riesgos conllevan a una pérdida, a algo negativo, a algo definitivamente que es caótico. De hecho, ahorita me encuentro en Bogotá y está lloviendo en rayos y acabo de ver enfrente de donde estoy un rayo y pues obviamente uno tiene que estar propenso a asumir riesgos, pero no es solamente esa probabilidad de fracaso, de pérdida, sino más bien dentro de este contexto organizacional que es el que vamos a focalizar, es verlo como una oportunidad de evolucionar y de transformar, que es lo que nosotros queremos, lo que llamamos las buenas prácticas y lecciones aprendidas para el futuro. Nosotros al asumir riesgos en emprendimientos y en pequeñas empresas, es dado a que nos debemos de arriesgar a determinar en la incertidumbre, siendo ese inicio hacia la innovación y la sostenibilidad. Y recordemos que si nosotros trabajamos el punto de los riesgos, se puede ver en todos los contextos. La verdad, para todo hay riesgos. En la gerencia de proyectos hay un apartado, un acápite dentro del PMBOK frente a los riesgos financieros en las empresas, los sociales y los diferentes tipos de riesgos que existen. Pero en esta ponencia en particular estamos focalizando el ítem 5, el eje estratégico 5 en temas de innovación y obviamente está focalizado en el contexto empresarial, en pequeñas empresas, en microempresas y en emprendimientos como tal a la edad temprana de poder generar empresa, que a veces nosotros por la emoción, por las habilidades de querer generar empresa, emprendimiento, a veces nos descuidamos de algunos factores y uno de ellos es la propensión a asumir riesgos. Por ende, quiero comentarles un poco frente a la inspiración y la motivación de por qué se hizo este análisis doctoral y más aún el trabajar los riesgos. Resulta y pasa que hace
muchos años, ya en el 2008, ya hace más de 17 años, se realizó una estrategia metodológica llamada Youth Assessment of Behavior Change, que lo desarrollamos jóvenes en un país muy pobre del mundo llamado Malí, que es el quinto país más pobre del mundo en África. Y allí estábamos consolidando los ODS para el 2010 al 2020. Esa metodología que hicimos con las Naciones Unidas se fue expandiendo a nivel mundial y pudimos hacer, en mi oportunidad, dirigir en más de 10 países del mundo, en donde pues pude sacar algunos productos avalados por MinCiencias en esa época. En el 2011 hice un trabajo de especialización en la investigación, en donde queríamos implementar directamente este proyecto en Colombia, pues porque se genera mucho recurso económico para implementarlo en todos los 32 departamentos, y ya para el 2019 tuvimos un financiamiento y desarrollo de esta metodología en Colombia, que pudimos tener fondos de la cooperación internacional, que es uno de los clústeres que yo pues focalizo algunos esfuerzos, y ya para el 2022 en adelante hicimos un proceso de desarrollo de la tesis doctoral, que fue un trabajo articulado con la Universidad, la UNAD y la Uniminut. Pero eso hace parte dentro de los skills y las habilidades como tal, que es lo que se tiene facultado dentro de las dinámicas. Y los riesgos del emprendimiento, la empresa, pues llega al otro punto importante, y es que uno de los elementos que me motivó fue mi señor padre, que él actualmente con casi 70 años aún sigue trabajando y creó su propio emprendimiento familiar de forma empírica, y está en el clúster del campo artesanal y los tejidos. Si de pronto mi papá hubiera conocido esta metodología, este modelo en donde está el factor para asumir riesgos, quizás tendría en este momento más tranquilidad, tendría una pensión, tendría un mayor consolidada la empresa, porque miles de colombianos y personas en el mundo en sus procesos de emprendimiento fracasan, se levantan, siguen luchando al día a día, porque debemos tener este proceso formativo en poder asumir riesgos frente a diversas situaciones. Y hoy en día, lo digo con muchas emociones encontradas, aunque pues varios de nosotros apoyamos en la familia y todo, pero mi papá aún sigue trabajando y él no pudo lograr pensión. Entonces quizás a estas alturas, ya a una edad de 70 años, ya es para que él ya esté un poco haciendo cosas más tranquilas, más calmadas, pero sigue aún trabajando, esforzándose día a día en sus procesos. Pero bueno, nunca es tarde, y la idea es que futuras generaciones podamos generar esos elementos. Comentarles que este análisis hace parte de la problemática en la fragilidad del ecosistema emprendedor y la creación de empresa. Ya tuvimos un caso en particular y miles de casos. Actualmente, el 85% de los emprendimientos en Colombia fracasan precisamente por la falta de conocimiento, la falta de habilidades propias para la sostenibilidad y el éxito. Hay muy buenos enfoques, pero hay muchas restricciones a grupos de variables. Quizás el contexto se vuelve muy relevante para que analicemos el comportamiento de diversas variables a un contexto muy particular en Colombia, pero esto se puede proyectar o predecir a nivel internacional. Cabe destacar que esto que les comentaré hace parte de un estudio, una investigación doctoral con abordaje en proyectos de incubación y gestión en la innovación organizacional. El modelo que les compartiré es un modelo de tipo predictivo, que está a disposición para poderlo trabajar en diversas empresas y poderlo aplicar. De hecho, lo he aplicado en algunas empresas y ha funcionado, nos ha ido muy bien, pues porque todo ya está debidamente validado. Es un modelo de la gestión organizacional, netamente del aprendizaje en los emprendedores y en las empresas, aplicado a incubadoras y a pequeñas organizaciones, en donde nos focalizamos con habilidades intrapersonales e interpersonales. Dado que esto va a la gerencia de los proyectos, los stakeholders focalizados son los clientes, los competidores y pares,
son los negocios similares, los proveedores que son muy claves, las entidades financiadoras y finalmente los colaboradores. Esas son las partes interesadas que se involucran directamente en este modelo en particular. ¿Y cómo surgió este punto? Este punto surgió netamente a que Sumarsono en el 2020 nos indicaba que había poca importancia y carencia investigativa en la incubación y específicamente en los procesos de gestión. Pero esos procesos de gestión básicamente por el aprendizaje del emprendedor y por los países en vía en desarrollo, donde iban correlacionados netamente el trabajo del aprendizaje y pues obviamente los procesos como tal dentro de las dinámicas de los aprendizajes en los contextos organizacionales para crear empresa. La incubación dentro de su consolidación es fundamental porque el papel del ecosistema empresarial al interior de la organización es súper clave para que la empresa madure y pueda ser sostenible en el tiempo. Pero infortunadamente, la reducción del fracaso que ha conllevado a la construcción de empresas se ve en una gran escala y en particular en nuestro contexto colombiano. Es por ello que un punto importante para evitar estos elementos es la construcción. Abordemos las dificultades del emprendedor y pues que fortalezcamos y enriquezcamos las habilidades. Esas habilidades a través de teorías del conocimiento y de dimensiones y factores para que podamos nosotros focalizar un muy buen trabajo al emprendedor, al gerente, al líder, para que su empresa pues esté consolidada. De aquí nosotros generamos unas preguntas claves y una de ellas era cuáles son los factores y dimensiones que componen la estructura de un modelo de gestión organizacional del aprendizaje en incubadoras y empresas nacientes y las que están en vía de desarrollo. Y de aquí subyacen dos elementos súper importantes. ¿Qué factores y sus respectivas variables relacionadas a los aspectos comportamentales inciden a la intención de emprender? Pero adicionalmente de esos factores, ¿cuáles serían esas dimensiones que inciden en el proceso de aprendizaje en emprendedores? Y es por ello que les presento el MOGAI, que es el modelo de gestión organizacional del aprendizaje en empresas, donde tiene muchos factores y muchas dimensiones, pero nuestra conferencia en el contexto del Congreso Internacional es una muy bonita, que es la propensión a asumir riesgos, que hace parte dentro de la dimensión de la formación vocacional emprendedora para un modelo de gestión organizacional. De ahí es que nosotros nos vamos a focalizar frente a ello y dándonos cuenta que la propensión a asumir riesgos como grandes referentes dentro de la formación vocacional emprendedora, dando la apertura a las habilidades de la iniciación de una empresa como valor social, se define como esa voluntad de emprender acciones o tomar decisiones en la que los resultados sean inciertos. Y a veces pasa que cuando uno crea empresa o estamos en pequeñas empresas, nosotros nos vamos con las emociones y vamos a actuar al día a día a lo que nos muestra el entorno. Y debemos a veces de nosotros emprender algunas acciones para poder llevar a cabo ello. Ahora, miren que quienes tienen la mayor propensión a asumir riesgos perciben las situaciones inciertas como las más controlables y las menos amenazantes, porque ya han tenido un proceso de experiencia y abordaje, a diferencia de los que pues evitan el riesgo y sienten menor dominio sobre sus acciones. Y nos lo indica Sao y otros 2005-2021. ¿Qué pasa con ello? Que a veces queremos tener todo tan controlado que ahí cuando nos llega un riesgo nos desbordamos y podemos ir en contravía a lo que nosotros vamos con los propósitos organizacionales y está demostrado. Ahora, la formación empresarial va a permitir aumentar esa tolerancia al riesgo, pues evidenciando efectos positivos en el factor hacia la dimensión de la formación vocacional emprendedora. Y esto lo aprendimos mucho en la pandemia, porque al tener una buena educación en asumir riesgos, en prevenirlos en procesos empresariales, nos hacen más blindaje para que nosotros podamos
podamos ir atacando muchos frentes en el entorno y poder obviamente pues avanzar en las dinámicas que se nos presentan. Por eso el tema de asumir riesgo fue muy frecuente para la pandemia, porque ahí nos dimos cuenta cómo la dinámica del entorno nos tocó que adaptarnos. Y siempre les digo una frase: nosotros nos adaptamos al entorno y no el entorno a nosotros. Y en ese momento hubo mucha dinámica en las empresas y fue cuando salieron bastantes emprendimientos y empresas pequeñas, reorganizaciones, fusiones, entre otros aspectos. Y finalmente las actitudes positivas hacia el riesgo, pues predicen futuras intenciones, emprendedores positivas, que es pues lo que se está generando frente a los procesos prospectivos de los elementos al asumir riesgos. Pero bueno, nosotros ¿cómo llegamos a lograr de que el asumir riesgos es un factor clave en un modelo organizacional? Aquí les presento la ruta metodológica de una forma muy sucinta. Hicimos una gran revisión de literatura a través de revisiones sistemáticas de literatura en bases de datos consolidadas como Scopus Science, Direct o Web of Science, en donde logramos identificar más de 1,197 artículos científicos que trabajaban netamente en estos factores, incluyendo los riesgos, en donde seleccionamos 175 relevantes, de los cuales el 55% corresponden a cuartil 1, que es el principal en procesos investigativos. Además, dentro de esos 175, 111 eran de Scopus, 58 de Science Direct y 6 de Web of Science, generando un núcleo sólido para que se creara ese factor para aplicarse en las empresas. Esto no fue que salió así por así, sino que eso tuvo un estudio investigativo cualitativo, cuantitativo y mixto para poder lograr que este factor sí sea aplicable en las empresas como tal. Aquí hicimos muchos elementos de metaanálisis, identificación de variables, factores y dimensiones asociados pues a la hipótesis de estudio que este factor de asumir riesgos incide positivamente en la formación vocacional emprendedora al momento de generar un modelo de gestión de incubadoras para emprendedores. Y esta hace parte dentro de esta dinámica de los factores de la formación vocacional emprendedora. ¿Qué es lo más bonito? Que hicimos lo cualitativo, pero también hicimos lo cuantitativo, porque nosotros necesitábamos incidir en emprendimientos y en empresas. ¿Y cómo les parece que hicimos un muestreo aleatorio por conglomerados y estratificado para poder captar más de 1,000 emprendimientos y micronegocios colombianos? Estos micronegocios incidieron en un instrumento de medición de 68 preguntas, donde 13 eran de caracterización y 55 eran determinadas a las variables de estudio, en donde se logró una confianza del 90 al 95% y un error máximo admisible entre el 4 al 10%, con una fiabilidad de 96.7% con 30 expertos antes de aplicar el elemento. Se emplearon esta población y muestras para que ustedes también, empresarios, líderes académicos, contextos en los cuales nos acompañan en el evento, facultemos en que en Colombia los micronegocios y las pequeñas empresas están segmentadas entre 1 hasta 9 colaboradores. Hay normas colombianas que 10 colaboradores, incluso menos, son las pequeñas empresas. Ya más de 11 colaboradores ya no son consideradas pequeñas empresas o emprendimientos como tal que están consolidados. Estos son los micronegocios que los indica Colombia según el DANE. Actualmente son hasta 10 colaboradores. Ya después de MIPYMES y ya empresas nacionales son a partir de 11. Entonces nosotros catalogamos los estratos entre el 1, o sea, el solo emprendedor, 2 y 3, pequeñas empresas muy pequeñitas, 4 y 9 ya con una estructura funcional, y un conglomerado que es gracias a la Asociación de Pymes, Microempresas y Emprendimientos para el Comercio Electrónico de Colombia, que aglutina de todos los tipos de negocios y pequeñas empresas como tal. Se hicieron pues unas técnicas estadísticas muy claves como análisis de componentes principales, ecuaciones SENS, análisis correlacionales, descriptivos y pruebas para poder llevar a cabo esto.
Y finalmente, por si no fuera poco y nos diera los resultados de que ese factor es súper clave, hicimos un juicio de expertos donde 16 expertos en temas de emprendimiento a nivel nacional e internacional, en gestión, en proyectos y en educación, nos relevaron y nos aprobaron los análisis cualitativos y cuantitativos que hicimos de la propensión a asumir riesgos en las empresas, facultando pues de que obviamente logramos que ese factor sí fuera dado. Y ahora sí lleguemos a la aplicabilidad de los resultados como tal. Démonos cuenta que nosotros vemos en los análisis de la literatura con todas las técnicas estadísticas algo muy importante que es la tolerancia al riesgo, la propensión al riesgo, y los mismos resultados nos indican que la propensión a asumir riesgo dentro de un contexto cualitativo a través de distintas técnicas nos corroboran dentro de esas dinámicas. Pero también démonos cuenta que poder lograr a eso, el factor de estudio de la propensión a asumir riesgos se compone de 5 elementos, y uno es a la apuesta a las nuevas áreas, al aventurarse a los nuevos campos, a la introducción de las competencias y a la apuesta económica y al establecimiento de planes. Es decir, que este concepto de propensión a asumir riesgos es la suma de todas estas variables como tal. Y es aquí donde todos los empresarios, los microempresarios, los emprendedores nos respondían, analizábamos estos elementos. ¿En qué punto ustedes se encuentran en términos de aventurarse en nuevos campos para mejorar el potencial como emprendedor? Que fue súper clave en el momento de cuando nosotros estemos en dinámicas y en cambios transformacionales como una pandemia. Elemento organizacional en su empresa está. Puede que esté en proceso, o sea, que esté en un nivel bajito y que hay que fortalecerlo a través de distintos elementos pedagógicos y metodológicos, o puede que esté en un nivel amateur, o sea, sí, en algunos momentos lo aplica, en otros no, pero hay incertidumbre y eso hay que atacarlo, o puede que esté muy admirable, o sea, en un clúster 3 en donde nos indique, oiga, sí conozco el tema, pero quizás quiero llegar a la excelencia, a ser excepcional. O si definitivamente el nivel de asumir riesgos es excepcional. Aquí con nuestro estudio doctoral y como aplicabilidad podemos evaluar ese nivel de propensión a asumir riesgos en el gerente, emprendedor, en el estudiante que quiera emprender, el que tenga una idea de negocio, en el propio gerente de la empresa, en cómo nos sentimos frente a ello. De ahí podemos generar, y ya esta definición que la referencio porque pues es propio ya dentro de la investigación, es que la propensión a asumir riesgos se define como esa voluntad del emprendedor, del empresario, del gerente estratégico a tomar acciones o decisiones en las que los resultados son inciertos para su negocio o emprendimiento. Este concepto aplica para menos de 10 colaboradores directos, ¿no? Las empresas que ya tengan 20, 50, 100 se puede tener en cuenta, pero hay que hacerle algunos ajustes al modelo ya para contextualizarlo dependiendo de las dinámicas organizacionales que se están llevando a cabo. Y pues obviamente tenemos una ecuación para poderlo posibilitar. Indicarles que este modelo de gestión del aprendizaje en incubadoras, este modelo organizacional, contribuye significativamente al proceso del fin de la pobreza, porque logramos emprendimientos y negocios sólidos, sostenibles y con proyección a futuro. Por supuesto, en educación de calidad, porque estamos generando una conciencia metodológica, académica, para formar a emprendedores, a estudiantes de emprendimiento, a líderes de universidades, a empresarios en cómo podemos llevar a cabo nuestros negocios. Obviamente el trabajo decente y crecimiento económico. Si tenemos buenas herramientas y habilidades intrapersonales y interpersonales, que quizás mi señor padre en aquella época no las tuvo y por eso estamos viendo consecuencias hoy en día, pues podemos facultar un buen trabajo decente y un crecimiento económico. Asimismo, las ciudades y las comunidades sostenibles, también porque estamos fomentando empleo, estamos generando sostenibilidad en el entorno.
con nuestras familias, con la sociedad como tal. Entonces, estamos contribuyendo a eso porque tenemos procesos ya organizacionales y atacamos los riesgos desde el principio y no durante la marcha. Prevenimos elementos que podemos nosotros solventar antes de, porque recordemos que no estamos exentos a cualquier riesgo. Y como siempre lo explicaba cuando hace algunos años era profesor de física en universidades, y que nosotros estamos rodeados al principio de la incertidumbre, en donde las cosas no son exactas, sino son precisas, y siempre va a haber un margen de error de algo, para todo, para la estadística, para la vida diaria, para todos los elementos, pero tenemos que nosotros ir solventando todo lo que es la confiabilidad que nos da y hacer las cosas pues bien. Darles e indicarles que esta investigación y estas aplicabilidades nos genera impactos o nos generó impactos, y que aún lo estamos haciendo en las organizaciones que hago consultoría y hago pues procesos, y en las universidades donde oriento, en procesos de impacto en la academia, generar incubadoras de negocio, potenciar el emprendimiento a gran escala, en el sector empresarial, por supuesto, porque estamos generando ya más bien no un fracaso de un 85% de los negocios, sino que se vaya disminuyendo ese porcentaje de fracaso en los negocios y más bien se genere transformación organizacional. Y por supuesto en políticas públicas, con leyes de emprendimiento, con procesos de beneficio a las personas que vayan a generar empresas, los que tengan pequeñas empresas, subvenciones, elementos propios dados pues por políticas públicas para proteger y seguir dando esos elementos como tal. Entonces aquí podemos facultar frente a ello y concluirles que dentro de las discusiones que generamos es que el riesgo como un impulso formativo clave, porque aquí la propensión a asumir riesgos evidencia esa incidencia positiva entre la toma de riesgos y la formación empresarial. Entonces, siempre en sus planes de trabajo, en sus planes de negocio, en sus elementos, tengamos en cuenta el factor del riesgo para nosotros tener una tolerancia al mismo y formarnos como tal. La formación y la tolerancia al riesgo, continuando el hilo conductor. Sostenemos que la formación empresarial permite aumentar la tolerancia al riesgo, evidenciando la incidencia positiva de este factor hacia la dimensión de la formación vocacional emprendedora. No crean ustedes que cuando la empresa dice vamos a tener una capacitación, nos vamos a formar en el COPAS, vamos a generar un proceso de aprendizaje, no lo tomemos como de algo que nos toca. La educación es algo en el cual queda innato en nosotros, y lo que podamos cosechar va a ser clave y fundamental para que nos fortalezcamos. Y en este factor es fundamental. Ahora, riesgo y futuro emprendedor. Demostramos que las actitudes positivas hacia el riesgo predicen futuras intenciones emprendedoras positivas. Claro, porque ya nosotros estamos tomando las cosas con más mesura, con más medición, con mejor alcance, y así pues nosotros podemos llevar a cabo los elementos. Y obviamente el modelo factor del estudio. Evidenciamos que este factor genera cargas significativas, demostrando pues una incidencia a la propensión a asumir riesgos hacia la formación vocacional emprendedora, ratificándose en la presente investigación, y que se ha venido dando en diversas empresas procesos de asumir y propensión a asumir riesgos. Como conclusión general, la propensión a asumir riesgos es aplicable a cualquier contexto. ¿Por qué es aplicable a cualquier contexto? En empresas pequeñas, es decir, en cualquier país, en cualquier área, porque teóricamente lo hemos concebido como una perspectiva organizacional. Entonces, este modelo lo podemos aplicar en Japón, lo podemos aplicar en el Perú, en Bulgaria, en cualquier de los países participantes lo podemos llevar a cabo, porque se hizo una triple demostración: teórica, cualitativa, cuantitativa y mixta. Valorar el riesgo como parte de la gestión organizacional promueve resiliencia, aprendizaje ante el error y un mejor desempeño en pequeñas empresas. Por eso es muy importante lo que llamamos las buenas prácticas y lecciones aprendidas al futuro. Estas ecuaciones nos permitieron representar el modelo de forma concreta, apoyándonos en ese estado de apropiación de los componentes en situaciones del factor de análisis de estudio propensión a asumir riesgos. Quizás en una futura experiencia o en otro congreso les puedo hablar sobre la resiliencia emprendedora o la resiliencia en la gestión empresarial, que es otro factor importante.
o en el entorno, en la actuación en el entorno emprendedor o en la gestión del conocimiento. Pero como hoy estamos focalizando en el eje estratégico 5 de la innovación dentro de los procesos organizacionales y más aún en el contexto del Congreso, que es de riesgos laborales y seguridad en el trabajo, pues la propensión a asumir riesgos es un factor que catapulta muchísimo para que las empresas sean más sostenibles y exitosas. ¿Y esto qué permite? Evaluar el nivel de dicho factor de manera particular a cualquier gerente. Podemos evaluar la empresa con los colaboradores y podemos evaluar al gerente como tal en tiempo real y con un seguimiento para potenciar dicha habilidad. Ahora, si el gerente está muy bien en asumir riesgos, pues la idea es que sigamos en ese carácter o en ese clúster excepcional y que no bajemos de ahí. No nos confiemos y que lleguemos a otro nivel inferior. Finalmente, la educación en emprendimiento lo que nos va a elevar es la autoeficacia, la disposición a asumir riesgos y por ende, pues la formación gerencial se va a convertir en una herramienta transformadora para que optimicemos la toma de decisiones en pequeñas empresas. Y por último, la propensión al riesgo va a favorecer la innovación y la exploración de nuevos mercados, en lo que vamos es a impulsar decisiones estratégicas que van a fortalecer la competitividad empresarial. Y es allí que nosotros, como mensaje de reflexión en esta ponencia, es indicarles que la propensión a asumir riesgos es más que una elección, es un cambio actitudinal positivo, que a veces no es fácil, pero que debemos de contemplarlo en la empresa. Y que los emprendimientos o pequeñas empresas que se arriesgan a innovar no solamente van a progresar, sino que van a aprender a convertir la incertidumbre en una gran oportunidad. O sea, volver ese principio de la incertidumbre de la física en un gran aliado estratégico. Y el riesgo bien gestionado es el inicio de toda transformación organizacional que podemos nosotros facultar. Pues preguntas, dudas o inquietudes, compartirles un poco las referencias bibliográficas que nosotros llevamos a cabo frente a este proceso investigativo. Agradecerle mucho a todas las instituciones que hacen parte del Congreso, a las universidades que me han apoyado y todo para poder llevar a cabo la dinámica. Y pues a usted, mi estimado ingeniero Juan Camilo, frente a la invitación para llevar a cabo el participar en este congreso, que espero seguir apoyando y participando activamente en la dinámica. Mil gracias. Jorge Enrique, muchas gracias, muy amable por la participación y por la enseñanza que nos ha dejado en esta tarde de identificar esa importancia de cómo asumir los riesgos dentro de los modelos de gestión organizacional y sus variables asociadas. De verdad que ha sido un tema muy provechoso y de bastante actualidad para todos los que estamos conectados en este momento en el 6º Congreso Internacional. Saludamos a María Liceda Amado, muchas gracias por su conexión, a Juan Camilo Benavides, a Juan Ángel Bellard. Excelente ponencia y modelo de gestión, muy interesante estudio, felicitaciones. Igual, seguimos invitando a todas las personas para que en el chat nos sigan dejando las preguntas correspondientes. Realice tus preguntas a todos nuestros ponentes que están en esta tarde compartiendo de sus conocimientos. ¿Quién más estamos por aquí? Mire, precisamente hay alguien conectado desde Venezuela. Muy bien, bienvenidos, de hermano país de Venezuela. Julia Andrea Salamanca, buenas tardes, mucho gusto. María Lisset Amado, bienvenidos a este momento también. Buenas tardes, retroalimentación y alojamiento de conocimiento. Muchas gracias por sus experiencias. Jorge Enrique, ha sido muy provechosa esta formación. Te damos las gracias por este momento tan agradable que hemos tenido en esta conferencia. Creo que tenemos espacio, no sé, nos dicen desde el máster, por favor. Si nuestro próximo alcanzamos a una pregunta, tenemos rápidamente. Frente a los riesgos asociados, frente a un proyecto empresarial, ¿cómo puedo entender que tenga un salvamento de mejora o tenga que aplicar una reingeniería? Una pregunta que nos hacen en nuestro chat interno, Jorge Enrique. Bueno, claro que sí, muy bien. Mire, primeramente,
Nosotros cuando estamos en un proceso de incubación, un proceso de formación, porque es un modelo de gestión del aprendizaje, al nosotros evaluar el diagnóstico y determinar en qué nivel está la propensión a asumir riesgos, ahí detectamos cuáles son las variables y elementos en el cual de forma particular, porque precisamente el modelo es para una persona, como lo indicamos, o para una empresa, atacaríamos para generar esas buenas prácticas y esas lecciones aprendidas. Allí podríamos determinar si efectivamente vamos por un buen camino o lo que debemos es decir, no, definitivamente esta variable nos afectó en temas de apuesta económica y tenemos que mirar cómo poder hacer una reingeniería, un cambio en lo que la empresa normalmente está habituada a realizar. Y pues se pueden hacer las buenas prácticas y con los procesos de formación que se hacen dentro de un elemento de incubación se puede llevar a cabo. Pero por supuesto que ahí es donde nosotros atacaríamos las variables en donde hay más debilidades y es ahí donde se puede generar pues el elemento formativo o ya el contexto a la empresa en particular en cómo se debe cambiar la dinámica. Si pueden seguir por ahí, pero mirando una variante diferente o si definitivamente hay que hacer una reingeniería. Pero por supuesto que ahí lo podemos hacer con el modelo, claro que sí. Y podemos atacar elementos tecnológicos, comerciales, económicos y cómo lo podamos adaptar también a las necesidades del contexto. Lo bueno es que esto es como un cohete y el cohete se arma por partes. Entonces lo mismo, la propensión se puede llevar a cabo. Vale, Jorge Enrique, muchas gracias, muy amable. Seguimos recibiendo felicitaciones a tan excelente exposición en la tarde de hoy y que realmente gracias por esta participación que has tenido con nosotros. Muchas gracias, muy amables. Bueno, una feliz tarde por compartir. Gracias. Bueno, continuamos en nuestro sexto Congreso Internacional y vamos a empezar a dar entrada a nuestro nuevo exponente.